estos problemas de aplicación de la congruencia. Si es que tienes alguna duda, eso significa de que no sabes la teoría. Así que te invito a que revises todos los conceptos de teoría para que puedas entender. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienes que saber? El primer paso para desarrollar un problema de congruencia es que tienes que identificar qué tipo de congruencia. No siempre, pero en la mayoría de los ejercicios va a ser así. Tienes el caso lado, 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 tienes el caso ángulo, lado, ángulo y tienes el caso lado, ángulo, lado. Entonces, cuando tú determinas el tipo de congruencia que tienen las figuras, puedes utilizar el pensamiento asociado a la congruencia. Me explico. Problema número 1. A ver, empecemos. Dice, lo primero es, todos estos datos de acá, tengo que vaciarlos a mi gráfico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me dice, ¿no? AB es congruente con DC. AB es congruente. Entonces, miro yo, ¿dónde está esto de acá? Le voy a poner en tu mente, ¿ya? Solamente por ser el primer ejercicio vamos a exagerar la cosa. Dice AB y DC son iguales. Entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vienes acá y dices allá, te voy a poner un puntito y acá te pongo otro puntito. ¿De acuerdo? Ya está. Del otro dato, DB igual a DE. DB, ¿dónde estás? DB, o sea, esta distancia es igual a DE, a esta distancia. Oh, mire lo que pasó. Ya ahí, ¿qué triángulo tiene dos lados que son iguales? ¿Qué triángulo tiene dos lados iguales? Eso es el triángulo isósceles. Entonces, acá lo que tienes que colocar es, por ejemplo, vamos a ponerle una línea, perdón, le vamos a poner acá una línea o dos líneas y acá también le vamos a poner dos líneas. Tienes que recordar rápidamente, ¿ya? Cuando tienes un triángulo que tiene dos lados iguales, entonces los ángulos opuestos, si este es uno de los lados iguales, el opuesto es este. Este es el otro lado igual, el opuesto es este. Allá. Entonces, estos ángulos tienen que ser iguales. Eso es lo que tienes que recordar. Entonces vienes a tu problema y dices allá, en este caso, a estas dos barritas, ¿quién se opone? 80. Muy bien, entonces a estas dos barritas también se les tiene que oponer 80. Entonces vienes acá y colocas, eso mide 80 grados. 80, 80. ¿Cuánto mide esto de acá? ¿De acuerdo? Ese angulito de ahí. Este angulito va a medir, a ver, 8 más 8, 16. Para que sea 180, ¿cuánto le falta? ¿Ya? Le falta 20. Entonces viene y dice, profesor, acá tengo que colocar 20 grados. Ya está, 20 grados. Además, si esto de acá es 80, ¿cuánto vale este ángulo? Estos dos, ¿de acuerdo? Todo esto es 180, pero como acá hay 80, acá tiene que haber 100 grados. Ya, bueno, a ver, vamos a ver qué hemos logrado hasta ahora. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, voy a pintar los triangulitos. Esto de acá deberías darte cuenta tú, ¿no? Entonces yo lo voy a seleccionar para que te des cuenta mejor. Este y este de acá. ¿De acuerdo? Esos triángulos. Mira, bolita, alfa, dos rayas. Bolita, alfa, dos rayas. Eso es lado, ángulo, lado.
lado, ángulo, lado. Ah, ya. Entonces tú, por ejemplo, puedes colocar, siempre que se pueda, ¿no? Por ejemplo, acá te coloco triángulo número uno y esto de acá será el triángulo número 2. Entonces, eh, dirás así, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es decir, escribir lo que yo voy a hacer. Triángulo uno es congruente al triángulo 2. ¿Por qué caso? Y me colocas acá caso, lado, ángulo, lado. Esto de acá me garantiza de que puedo utilizar el pensamiento asociado a la congruencia. ¿Y a qué me refiero el pensamiento asociado a la congruencia? Miren, voy a decir así para que lo veas mejor. A ver, a esta bolita se le opone 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en el triángulo 2. Pero como el triángulo 1 es congruente, o sea, es igual, tiene la misma medida, vas a decir, entonces a esta bolita también se le tiene que oponer 100 grados. Bien, eso era lo que quería que te des cuenta, ¿no? Vas a venir acá y decir allá, entonces acá también tiene que haber 100 grados, ¿ok? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Ya está la respuesta, te pide a gritos, solucioname por favor, ¿por qué? Porque ya tú sabes que acá hay 180 grados, ¿no? Entonces, ya puedes hacerlo al ojo o si no vas a escribir, ¿ya? Vas a escribir así. A ver, 100 grados más 20 grados más alfa es igual a 180 grados hexadesimales. Ya, entonces acá alfa tiene que ser igual a 60 grados hexadesimales. ¿Ok? ¿Les parece bien? Primero, determinar la congruencia. ¿Ok? Luego, utilizar tu conocimiento de geometría. A ver qué sale. Ejercicio número 2. Bien, estamos en el ejercicio número 2. Quiero que recuerden en este caso la siguiente propiedad. ¿De acuerdo? Cuando en todo triángulo, absolutamente en todo triángulo, el ángulo exterior, o sea, este ángulo, es igual a la suma de los dos internos y opuestos. O sea, este de acá y este de acá sumados me tienen que salir x. ¿De acuerdo? Entonces la propiedad es x es igual a alfa más beta. Bien, voy a utilizar en algún momento esa propiedad. Eso está en mi mente. Empezamos a colocar los datos. A ver qué tengo acá. HA es igual a FG. HA. Aquí estás. HA. Te voy a colocar una bolita roja y me voy y busco FG. FG es esto de acá. ¿De acuerdo? FG. Ya está. Si te das cuenta ahí, ya ocurrió algo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acá tienes 2 alfa, bolita roja, 2 teta. ¿De acuerdo? En ese orden. Perdón, alfa, bolita, 2 teta. ¿Ya? Y acá también tienes alfa, acá tienes la bolita y acá tienes 2 teta. Entonces, desde ya, ¿no? Empezó el problema y ya me di cuenta de que este triángulo de acá y este de acá son congruentes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a colocar, ustedes saben, voy a colocar así. Voy a colocar, le voy a poner, a ver, ya, vamos a poner triángulo, esta es otra manera de escribir, HBA. HBA es congruente con el triángulo FAG. FAG. ¿Por qué caso? Por el caso de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ya me di cuenta
de que hay un caso de congruencia, tiene que estar escrito. Si es que eso no estuviese escrito, ni siquiera vale la pena revisar el ejercicio, de verdad. Entonces, seguimos acá. Hay un dato que no he colocado, es este de acá, lo voy a colocar, digo, FA vale 8. FA vale 8, vamos a ponerlo con verde, ¿ya? Esto de acá vale 8. 8 unidades. Pero como yo sé que el triángulo amarillo, estos dos amarillos son congruentes, entonces digo, por ejemplo, ¿no? Pienso, digo así. Al ángulo de 2 alfa se opone 8. Entonces tiene que ocurrir igual en el otro. Al ángulo de 2 alfa también se le tiene que oponer 8. Entonces, lo primero que acabas de lograr es que esto de acá valga 8. ¿Qué cosa es lo que te preguntan? Hallar HF, no hay que perder de vista eso, ¿no? HF es todo esto de acá, ¿ya? Entonces, todo esto de acá es lo que tú tienes que hallar. ¿Qué me falta? Ya tengo una partecita, entonces me falta esto de acá. ¿Cuánto valdrá? No sé. Pero, por la primera propiedad que había visto, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos y opuestos. O sea, ¿cuánto vale este ángulo? Para este triángulo de acá. Fácil, ¿no? Profesor, uno vale alfa y el otro vale 2 alfa. Lo sumo. Allá. Entonces, alfa más 2 alfa, esto acá es 3 alfa. De la misma manera para el triángulo que está acá, el triángulo HBA, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Igualito, alfa, 2 alfa, 3 alfa. Y este triángulo de acá, díganme jóvenes, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿ya? Lo que tenemos es esto, ¿ya? Tenemos que esto de acá vale 3 alfa y esto de acá vale 3 alfa. Y tengo que esto de acá vale 8. ¿Cuánto valdrá esto de acá? A ángulos iguales se oponen lados iguales. 8, esto tiene que ser 8. Ya está. Y eso es lo que tú tienes que aplicar acá. Este lado de acá, vamos a ponerlos así y vamos a exagerar. Eh, este lado de acá y este lado de acá son iguales. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es isósceles. Entonces, esto que me faltaba, ¿no? Esto que me faltaba también vale 8. Y por tus altos conocimientos de matemática me dirás que x es igual a 8 más 8, 16. Segundo problema. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. A ver, quiero que recuerden lo siguiente. ¿Ya? Es el teorema de la base media para el triángulo. Por ejemplo, acá. ¿Qué requisito? Primero, necesito, vamos a exagerar esto acá, ¿qué requisito se debe cumplir para que yo tenga la propiedad de la base media? Que esta línea de acá, ¿no? Esta línea de acá y esta línea de acá, primero, tienen que ser paralelas. Segundo requisito, que este puntito de acá tiene que estar en la mitad. Y entonces, ¿qué pasa? Si eso ocurre, si esos dos postulados ocurren, tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que esta distancia es igual a esta distancia. Y segundo, que esta que está en el medio, que es la base media, es la mitad de la base de acá. O sea, si esto vale 20, esto de acá tendrá que valer 10. Si esto vale 50, el de abajo tendrá que valer 100. Entonces les pido por favor que tengan en su mente este teorema que es el que vamos a utilizar acá. A ver, empecemos con esto de acá. A ver, me dicen AB paralelo a CD. Vamos a hacer estas rectas. Rapidito más. AB
paralelo a CD. Ya está. Voy a completar este triángulo para que puedan apreciarlo mejor ustedes. Señores, esto que aquí estoy, el triángulo que solamente está de color azul, eso no es lo que acabo de explicar. ¿Sí? Me dicen que AB vale 12, que esto de acá vale 12, ¿de acuerdo? 12. Por lo tanto, esta de acá tiene que ser el doble, 24. Entonces, eso vamos a tenerlo en mente. ¿Ya? Esto de acá, por dato, esto, esto de acá vale 12. Por lo tanto, todo esto de acá tiene que ser 24. ¿De acuerdo? Todo esto es 24. Ahora quiero que te concentres en el siguiente triángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a exagerar este triángulo para que lo veas bien. Y acá hay algo que se ha borrado, que te dice que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Entonces, chicos, en este triángulo de color rojo, también no se puede aplicar otra vez la base media. Claro, si esto vale 12, esto tiene que ser la mitad, 6. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto de acá. 12 y esta partecita de acá, esta partecita de acá, vale 6. Y me piden hallar CM. Esto era lo que quería hallar. X. Si todo vale 24 y esto de acá vale 6, ¿cuánto vale X? X es igual a, ¿cuánto? 18, ¿no? 18. He tenido que demostrar la congruencia. En este caso, no. Porque en este caso estoy aplicando un teorema, el teorema de la base media. Lo he aplicado 2 veces, ¿ya? Y lo voy a recordar así rapidísimo en qué triángulo se ha aplicado esto. Apliqué primero la base media para este triángulo y luego apliqué la base media para este triángulo, ¿de acuerdo? 2 veces base media me llevó a la respuesta. ¿Bien? Ejercicio fácil. Siguiente ejercicio, cuarto ejercicio. ¿Ya? ¿Qué necesito saber acá? Ya vamos a hacer un gráfico rapidísimo, así, porque quiero que piensen rápido. A ver. Si esto fuese un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Cuánto vale alfa más beta? Alfa más beta tiene que ser igual a 90. Esto más esto tiene que ser 90. ¿Por qué? Porque acá ya tienes 90. Pues, ¿no? Entonces, como todo tiene que sumar 180, si acá tienes 90, estos dos sumados tienen que darte 90. Pero no solamente es pensar en eso, sino para facilidad de pensamiento también tienes que tener en cuenta. Si en un problema tú sabes lo siguiente, ¿no? A ver, si tú sabes que alfa más beta vale 180, y en otra parte del ejercicio tienes esto, eh, perdón, ¿ya? Si tú sabes que alfa más beta vale 90 grados, ¿ok? En otra parte del mismo ejercicio aparece algo así. Pregunta, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tienes que colocar ahí? Bueno, es lógico, ¿no? Esto tiene que ser beta. ¿Ya? De la misma manera, si en otra parte del mismo ejercicio tienes esto, ¿ya? ¿Qué valor tienes que colocar acá? Lógico, ¿no? Acá tienes que colocar alfa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes miren y apliquen ahora. ¿Ya? Y eso se utiliza acá bastante. Por ejemplo, vamos a colocar los datos. BE igual a CD igual a 4. BE
igual a CD y vale 4. O sea, vamos a ponerlo con azul. Esto de acá vale 4. Esto de acá vale 4. ED vale 3. ED vale 3. ¿De acuerdo? Esto vale 4 y esta parte vale 3. No tengo nada más. Me piden hallar AE. Inclusive vamos a pintar esto ya para no olvidarnos. Me piden hallar esto. Me piden hallar AE. Me piden hallar X. Bien. X, bonito. Bueno, ahí mejor así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar de alguna manera. A ver, voy a jugar de la siguiente manera. Esto que está acá abajo es un triángulo rectángulo. Así que a esta parte te voy a bautizar con el nombre de alfa y acá al otro lado te voy a bautizar con el nombre de beta. ¿De acuerdo? Beta. Ahí, bonito. ¿Ok? Entonces tengo mi triángulo rectángulo, le he puesto alfa, le he puesto beta. Pregunto, ¿cuánto vale alfa más beta? 90. Alfa más beta 90. Pero si te das cuenta, acá tienes tú un ángulo de 90, ¿no? Está bien pintado ya. Entonces, date cuenta de esto. ¿Ya? Acá hay 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Y tú sabes que alfa más beta es 90. Pero si esto de acá vale beta, entonces, ¿cuánto tiene que ser esto? Esto tiene que ser alfa. Porque tú sabes que alfa más beta es 90. Y acá también tienen que sumar 90. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa importante. A ver, alfa, mira, alfa 90, beta, alfa 90, ¿cuánto vale esto? Esto tiene que ser beta. Vamos a ver si ya tenemos una solución acá. ¿De acuerdo? Quiero borrar esto para que se vea bonito. Esto era alfa. Miren, en este triángulo de acá tengo, voy a decirlo así, alfa 490. Alfa 490. Y acá también tengo alfa 490. Y eso es ángulo, lado, ángulo. Entonces inmediatamente reconociste, pero ¿a qué triángulo pertenece cada uno? ¿No? Entonces es importante. Por ejemplo, acá voy a poner este triángulo de color verde, ¿ya? Que es donde está alfa 490, y el otro es el triángulo de color rojo, que es donde también está alfa 490. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos triángulos son congruentes. Lo primero, garantizar la congruencia. El triángulo, eh, el triángulo BDC. BDC es congruente con el triángulo B, AEB. 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 ¿Por qué caso? Por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso, ángulo, lado, ángulo. Bien, esto me permite o me hace ver que un alumno ya se dio cuenta que hay una congruencia. Después de eso, recién yo puedo pensar con el pensamiento afín a la congruencia, que dice así, ¿no? A ver, para la gente que no la vea, a, a alfa, ¿quién se opone? A alfa, ¿quién se opone? Pregunta el mío. No sabes, no la ves, vamos a hacerla. ¿Ya? Lo que tienes es esto. Esto de acá es alfa. Y toda esta distancia de acá es todo esto de acá, ¿no? Esto de acá que vale 4 y esto de que vale. Esto que vale 4 y esto que vale 3. Entonces, todo esto de acá tiene que ser 4 y 3. Esto vale 7. ¿Ok? Te vas al triángulo de color rojo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a terminar. ¿A alfa quién se opone? A alfa se opone 7. Y en el triángulo de color rojo, a alfa ¿quién se opone? Se opone
X. Por lo tanto, ese X tiene que ser. Si los dos triángulos son congruentes, ¿no? En un triángulo a alfa se opone 7, en el otro a alfa también se le tiene que oponer 7. Entonces vienes y me das tu respuesta completamente feliz. Me dirás, bueno, la respuesta es que X es igual a 7. Fin de la primera parte. ¿Ok?